Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Naturaleza de las fuerzas. Bien, para comenzar este tema debemos verificar en principio a qué se refiere una fuerza y cómo ha ido cambiando este concepto a través del tiempo. Bien, en orden cronológico vamos a empezar diciendo que este personaje que es Aristóteles tuvo ciertas nociones acerca de lo que era la fuerza. Pensó que las fuerzas eran una causa directa de lo que el cuerpo hace al detenerse o al moverse. Y además pensaba que la caída de los cuerpos era directamente proporcional a su peso. Estas ideas bastante erróneas se mantuvieron a lo largo de muchos años, mm, estableciendo sus ideas como algo cierto. Pero luego vino Galileo Galilei y con las hipótesis de Aristóteles sustentó el concepto de fuerza, diciendo que era la modificación de un movimiento. Entonces, hizo ciertos experimentos con plano inclinado y unas balas para establecer la tendencia natural de los cuerpos que deben cambiar su movimiento. En este caso no definió tanto lo que era la fuerza, sino básicamente las proporciones en relación al cuerpo donde se realiza la fuerza. Y luego finalmente llega el personaje Isaac Newton. Bueno, Isaac Newton ya estableció los principios de la fuerza, sustentando las bases de la mecánica. A partir de las ideas de Aristóteles y Galileo Galilei, define los principios fundamentales de la mecánica, es decir, a qué se refiere la masa, a qué se refiere la fuerza y también a qué se refiere el tiempo. Estableció las tres leyes fundamentales de Newton, el principio de la inercia, el principio de la fuerza y el principio de acción y reacción, sustentando el movimiento de todos los objetos del universo. Bien, entonces, en este momento sustentó las bases de la mecánica, pero luego aparece en este mismo concepto las bases de la dinámica. ¿A qué se refiere eso? Puede sustentar básicamente el concepto de masa y fuerza. Bueno, ahora sí la dinámica es aquella que sustenta las definiciones de masa y fuerza. Entonces, vamos a decir que la masa es una propiedad general de los cuerpos, que representa su resistencia a alterar su estado de reposo o movimiento. Bueno, básicamente todos tenemos una idea de lo que es la masa. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, siempre nos dicen en proporción en kilogramos. Supongamos, este objeto tiene una masa de 2 kilogramos, 3 kilogramos, 60 kilogramos, etc. Luego tenemos también el concepto de centro de gravedad. Bueno, el centro de gravedad es el punto de aplicación del peso. Básicamente donde todos, supongamos de esta persona, donde estaría el centro em, de todo su cuerpo y que permite que se concentre en este punto medio toda su masa, estableciendo en este caso a la persona que no se mueva ni mucho para adelante ni mucho para atrás, sino el centro de gravedad sería ese punto medio donde la persona puede mantenerse en completo equilibrio. Luego tenemos la fuerza. Bueno, el concepto de fuerza viene a ser toda causa capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o también producir una deformación. Básicamente nosotros tenemos fuerza en todo lo que hacemos, por ejemplo, al caminar, al jugar un deporte, incluso al practicar o al ir a un gimnasio.
Porque también es esta parte de la deformación. Si nosotros vamos al gimnasio, pues si se queman calorías, el cuerpo se va a deformar, va a tomar forma o se va a tonificar. Bien, entonces todos estos conceptos ya definen la dinámica. Nosotros vamos a definir la masa en el sistema internacional, recordando que como estamos trabajando en el sistema internacional, la unidad de la masa son los kilogramos. Es una K y una G minúscula. Y la fuerza, esta F mayúscula en el sistema internacional, igual las unidades vienen a ser los newton, debido a justamente Isaac Newton. Bien. En esta parte de las fuerzas vamos a ver ciertas características. Entonces, lo primero que vamos a definir es un ejemplo de una fuerza. Bueno, una fuerza la podemos definir incluso con nuestra masa y la gravedad, lo que nosotros conocemos como el peso. Bueno, aquí podemos ver que el peso está con la letra W porque está en inglés, pero el peso también lo vamos a definir con la letra P de peso, que viene a ser igual a la masa por la gravedad, asumiendo que el peso es una fuerza. ¿Por qué es una fuerza? Vamos a ver esa partecita. Una fuerza, habíamos dicho que es la capacidad de alterar un cuerpo en estado de reposo o bien cambiar su estado de movimiento. Bueno, en este caso, la fuerza podemos definir incluso como el peso porque incluso nosotros al caminar podemos establecer un peso en relación al centro de la Tierra o al centro de gravedad también de la Tierra. Y supongamos que vamos a definir algunos ejemplos con el peso. Digamos que tenemos los siguientes datos. Ya. La masa de cualquier objeto es, por ejemplo, 30 kilogramos. Bien, entonces vamos a definir el peso de ese objeto. Reemplazo con los datos que tengo. La masa es igual a 30 kilogramos. Y la gravedad es un dato constante. Como tenemos la aceleración de la gravedad, entonces el valor constante siempre es 9,8. ¿Cómo es un valor de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces el peso va a ser igual. Multiplico las unidades 30 por 9,8. 30 por 9,8 es igual a 294 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, habíamos dicho que en este caso la fuerza siempre la establecemos en newtons. Y justamente el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, el peso de este objeto es 294 newtons. Bien, supongamos que ahora tenemos otro dato. La masa de una persona es igual a 60 kilogramos. Entonces, yo quiero establecer cuál es el peso de esta persona. Vamos a utilizar la misma fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser igual. La masa que ya tenemos. La masa igual a 60 kilogramos. Y la gravedad es el dato constante que ya habíamos visto. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplico en este caso los valores de las unidades. 60 por 9,8. 60 por 9,8 es igual a 588 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero ya lo vamos a establecer con la unidad del sistema internacional. En este caso, newtons. Como estamos viendo que en este caso el peso nos sale en newtons, yo puedo decir que el peso también es una fuerza que se aplica a un objeto dado una masa y la aceleración de la gravedad. Bueno, estableciendo esas características, vamos a definir algunas,
Bueno, algunas propiedades más de la fuerza. La fuerza inicialmente es una magnitud vectorial. Y por eso es la que nosotros vemos en la fuerza, esta flecha arriba justamente de la F. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Tenemos varios elementos. Primero, la intensidad. ¿A qué se refiere la intensidad? Básicamente, cuánto de magnitud tiene esta fuerza, es decir, aquel valor. La intensidad también se conoce como el módulo de la fuerza. Básicamente el módulo viene a ser el valor. Digamos que esta fuerza tiene de módulo 80 newtons. Entonces, este valor es la intensidad. Es decir, que de este punto a este punto hay 80. Luego tenemos también un punto de aplicación. Bueno, el punto de aplicación básicamente es desde donde inicia la fuerza o desde donde nos dice que el objeto está generando una fuerza. Tenemos también esta dirección. Bueno, la dirección viene a ser la recta que contiene al vector fuerza, es decir, esta recta que nosotros vemos aquí. Y el sentido. Bueno, el sentido viene a ser, en este caso, la orientación de la fuerza. Como la fuerza se dirige hacia la derecha, pues simplemente el sentido de esta fuerza es hacia la derecha o hacia el este, aplicando también los puntos cardinales. Bien, las fuerzas siempre actúan por parejas e implican la existencia de al menos dos objetos. Uno de ellos el que aplica la fuerza y otro el que recibe la fuerza. Por esta razón también se le llama interacciones entre fuerzas, es decir, puede haber una fuerza y otra fuerza que actúe sobre esta misma fuerza, estableciendo un valor total de estas dos fuerzas. O también podemos decir que si una fuerza actúa y sobre un punto de aplicación y otra fuerza también da respuesta a esa fuerza inicial en este punto de aplicación, nosotros podemos encontrar el valor resultante de esta fuerza. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, a partir de estas características de las fuerzas, nosotros también encontramos algunos tipos de fuerzas. Y existen básicamente 4 fuerzas fundamentales. La primera fuerza tenemos la fuerza de la gravedad. Bueno, la fuerza de la gravedad se considera que existe en realidad en todos los objetos del universo. Es aquella fuerza que permite a los cuerpos mantenerse en su posición. Diciéndolo en forma didáctica, podría decir que la fuerza que no permite que los objetos se caigan y que permite que estén en su punto de aplicación y nosotros incluso nos mantengamos sobre el piso o sentados, cualquier posición en la que se encuentre una persona. Luego tenemos la fuerza electromagnética. Bueno, esta fuerza es de atracción y de repulsión. Es la responsable de que básicamente las estructuras se mantengan en su forma, que los átomos también se mantengan en la forma en que ellos están y que toda la responsable de aquellos procesos químicos y físicos sobre la naturaleza, por ejemplo, en este caso, cuando se produce un rayo. Luego tenemos las fuerzas nucleares. Las primeras, la de interacción fuerte y la de interacción débil. Bueno, la fuerza de interacción fuerte mantiene básicamente a todos los elementos de un átomo unidos y permite que, bueno, todas las cosas se mantengan en orden. Luego tenemos la de interacción débil. Bueno, esta es la responsable de que algunos elementos de los átomos se puedan separar. Bueno, la de interacción débil también ayuda en este caso a algunos procesos
químicos y físicos entre los átomos. Básicamente, a partir de estas fuerzas nucleares fue que se creó la bomba atómica, debido al manejo de los elementos de un átomo y permitiendo que, bueno, varias personas interactúen con eso y se produzcan inventos no tan buenos para la humanidad. Bueno, las fuerzas también existen, las fuerzas de contacto, fuerzas de rozamiento y demás fuerzas. Básicamente, el universo está generando fuerzas. Nosotros al caminar generamos fuerzas y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.